Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. En otro lunes iniciamos, gracias a Radio ESME, otro programa más de Añoranzas de Electricistas como parte de nuestra historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hemos comentado siempre que es muy complejo, que aún reuniendo todas y cada una de las eh, grabaciones que hemos realizado, la historia aún así está en pañales. No hemos terminado de concluir algunos momentos concretos. Hemos repetido varias veces el surgimiento del ESME y en varias ocasiones también hemos comentado que algunos compañeros se olvidan o no revisan o no nos escucharon y cometen errores sobre estos momentos de la historia del sindicato. Hace 3, 4 programas yo resaltaba uno, el negarle su lugar a Luis N. Morones como miembro activo, militante, destacado del Sindicato Mexicano de Electricistas, porque la idea que tenemos de él es de un charro mayor, el primer charro sindical poderoso, fuerte, amante de de la cultura egoísta del dinero y del poder personal. Sí, lo fue. En tiempos de Obregón se convirtió en el jefenato del movimiento, llamemos oficial. En el sentido estricto traicionó, podríamos decir que se inicia traicionando a los electricistas, pero en realidad su poder surge porque se basa en la creación de un organismo del Estado para el control general nacional del movimiento obrero, la CROM, la Confederación Regional Obrera de México, la CROM, con lo cual controla a nivel nacional todas las organizaciones obreras. Y hemos dicho, a pesar de todo, deja de entrometerse en el ESME. En 1917 traiciona al ESME, incumple los acuerdos que llevaba como delegado y se convierte en el primer dirigente de la CROM. Si empieza así su historia de charro, traicionando los acuerdos del ESME. Lo expulsan del ESME, pero ya en el momento en que él es nombrado el secretario general de la CROM. A partir de ahí es de la CROM. Para el caso del ESME, y esto tenemos que revisarlo, no lo hemos hecho paso a paso, hemos dicho que el ESME en los años 20 se dedica a formar sindicatos en provincia, sindicatos electricistas. El acuerdo
Seguramente es un acuerdo no escrito con Morones, es decir, con la CROM de Morones que quería el control absoluto. Fue, nosotros no peleamos con la CROM, no criticamos, no te enfrentamos, pero déjanos trabajar en las empresas eléctricas. Y empiezan a crear en provincia, en cada uno de los estados donde hay empresas eléctricas, secciones sindicales. Se va a crear así la Confederación Nacional de Electricistas en todo el país. En su ámbito particular, no se entrometen en labores con la CROM. Y la CROM de Morones, el viejo electricista, no se entromete en las labores de la Confederación. Toda la década de los años 20, el ESME poco a poco, lentamente va creando divisiones sindicales en toda la República Mexicana. Para 1933 ya lleva más de 33 secciones sindicales o divisiones del ESME. Empieza a crearse una gran confederación de electricistas. Va a llegar el momento en que, como sabemos, la CROM se desmorona con el nombre propicio interesante, se desmorona. Y en tanto el ESME que se empieza a dedicar a asuntos nacionales, en defensa del presidente Lázaro Cárdenas y auspiciando una defensa irrestricta que impulsa el ataque de calles, se le hacen a la crítica del movimiento obrero charro. En 1935 se va a crear el Comité Nacional de Defensa Proletaria y la propuesta de este Comité Nacional de Defensa Proletaria es la CTM. Bien, pero mientras en el ínterin, en toda la década de los 20, Morones consolida la CROM y una política laboral del Estado mexicano, y los electricistas del ME consolidan una Confederación Nacional de Electricistas y similares. Bien, esta historia, insisto, no la hemos narrado de manera específica, no hemos dicho más que generalidades. Sabemos que de la Confederación surgió un sindicato de radio e industria eléctrica cuyo dirigente va a ser Rafael Galván, y de ahí va a salir otro sindicato de electricistas. Pues bien, hoy lo que queremos resaltar, y estamos en esta idea, y me llamó la atención que en algún momento dijeran que soy un soberbio, y solo por una razón, y por eso la temática se repite ahora. He comentado los errores de la exposición que se tuvo sobre la huelga general de 1916 por una doctora en historia, y ahora la semana pasada he criticado las ponencias del grupo que creó a propuesta de ellos este libro de El Diálogo Nacional, con 6 ponencias de integrantes de este grupo, Cultura, Trabajo y Democracia,
donde es notoria el carácter personal que le imprimen al libro y que leyendo de alguna manera, leyendo pues sus ponencias, llegamos a la conclusión que pues no proponen cosas concretas. Escriben párrafos al estilo de Cantinflas cuando habla. Es académicos cantinflescos. Hablan, escriben y no proponen, no proponen. Voy a retomar porque también me han dicho algunos compañeros que no logran entender la precisión de lo que estoy diciendo, la crítica, como señaladamente insistí en el movimiento del 68. Lo importante del 68 es la construcción del movimiento. La masacre es cruenta, es muy grave que un presidente de la República asesine a sus ciudadanos, cierto, pero el 2 de octubre que debemos recordar, que no debemos olvidar, es la movilización, la forma de organización, porque el proceso fue significativamente imponente. Se contuvo al despótico Estado represor. Se le se mostró con el movimiento estudiantil cómo derrotar al logro filantrópico, como diría Paz. El movimiento estudiantil de 68 crea, practica la democracia en movimiento. Una democracia que conoció el pueblo, que vivió el pueblo, que supo el pueblo, e en general el trabajador, artesanos, pequeños comerciantes, todos supieron, gracias al proceso del movimiento, lo que estaba sucediendo con las demandas estudiantiles y el conocimiento de la información que se dio a sí mismo el movimiento. Esto es lo que debemos de resaltar. Y por eso la lectura de cómo un grupo político interesado en sus mismos objetivos, metas, tareas, dice que propone la difusión del diálogo nacional cuando la mayoría de las ponencias son de ellos, donde la mayoría de sus escritos no dicen lo que quieren decir, cantinflas académicos, uno o dos párrafos, para que quede claro cómo los integrantes de Cultura, Trabajo y Democracia que llegaron a trabajar el ESME, que propusieron cosas, que dieron 2, 3 cursos en la escuela de cuadros, seguramente debimos haber puesto atención para sus propuestas, seguramente igual de cantinflescas. No es arrogancia, no es soberbia, es lo que tenemos que aprender, capacidad crítica para que la escuela de cuadros sindicales funcione de maravilla. Y es el pensamiento crítico, la crítica dialéctica, lo que tenemos que practicar en la escuela de cuadros y que debemos dar a conocer y a comprender a los electricistas
Dice así, quienes decidimos ser parte de esta experiencia, es decir, del grupo y del diálogo nacional, nos enfrentamos a diversos problemas operativos que debemos resolver. ¿Ven? Este es el objetivo. Diversos problemas que debemos resolver. Esperamos aquí la respuesta, por supuesto. ¿Cómo se resuelven? Uno de los cuales, quizá el más importante en el corto plazo, es decir, el más importante, si en concreto queremos avanzar en el diálogo nacional, dicen, se refiere a cómo conciliar la necesidad de abrir espacio a la participación de todos, quienes se interesen en ello. Se debe lograr la participación de todos. Ok, hasta ahorita, esta es la idea más concreta. Debemos lograr que participen, sin establecer restricciones o limitar la manifestación plural, diversa de ideas y puntos de vista. Y repiten la idea, que participen los interesados, sin restricciones, ya lo habían dicho, sin limitar la manifestación de puntos de vista, ya lo habían dicho, con la necesidad de garantizar sistemáticamente los planteamientos fuertes que constituyan ese modelo alternativo de nación. O sea, no va a haber restricciones, pero va a haber planteamientos fuertes. O sea, va a haber planteamientos débiles y va a haber planteamientos medios. Nos interesan los fuertes. Pero nos acaban de decir que no iba a haber restricciones. Aquí ya hay una. Que adquieran la capacidad de convocar a consensos y de proyectarse como instrumento político. Es decir, regresamos a la primera propuesta. Lo más importante es que todos participen con sus propuestas, ideas de programa alternativo de nación. Y regresamos a la idea, la capacidad de convocar a consensos y de proyectarse como instrumento político para la negociación e interlocución frente a otras fuerzas sociales y frente a otros intereses políticos. Es decir, tener una capacidad para convocar a todos, que ya lo habíamos dicho, para que participen todos, que ya lo habían dicho, y que estemos todos frente a otras posiciones sociales y políticas, que ya lo habían dicho. Un párrafo de media página que ya lo habían dicho. Y según ellos es la ponencia central del tema proyectos alternativos y programa mínimo no negociable. Es decir, dos párrafos que ya nos habían dicho. De nuevo repiten, ya nos habían escrito. Nos vamos a enfrentar a diversos problemas. Bueno, siguiente párrafo. El problema enunciado, que todos podamos participar con nuestras propuestas, que asume la forma de una definición metodológica que requerimos enfrentar
a partir de las siguientes consideraciones. Todo lo anterior, proponer, escuchar sin ambajes, que ya lo habían dicho, en realidad dicen en el nuevo párrafo, es un problema metodológico. Orales, las consideraciones son, en tanto diálogo nacional implica dos aspectos, que si bien no son excluyentes, necesitan encontrar la vía de armonización y coordinación. Es decir, hay dos puntos que hay que concordar. De acuerdo. Es decir, que si es nacional, en consecuencia está abierto a la participación de todos. Ya lo habían dicho, otra vez. Van a estar todos, vamos a escuchar, cada quien tiene sus propuestas. Por métodos y en ellos es que va a haber mucha participación. De tal manera que la extensa y diversa voz de los mexicanos y de su esperanza se manifieste y forme parte del caudal de demandas. Ya lo habían dicho. O sea, el método que hay que seguir es que expresen y digan y propongan todos los mexicanos. O sea, que ya lo habían dicho. Se nutrirá un nuevo proyecto de nación. ¿De acuerdo? Para eso es el diálogo nacional, para escuchar todas las propuestas. Medio párrafo que ya lo habían dicho. Pero al mismo tiempo, oigan ustedes que viene la claridad lógica del método del segundo renglón. En tanto hablamos de diálogo nacional, nos vemos obligados a hacer un efectivo el carácter dialógico y de comunicación política que ello implica. Ya lo habían dicho. Debe de implicar ese diálogo, carácter circular entre las partes, y es un problema de comunicación política. Ya lo habían dicho. Esto es, por si no nos quedó claro lo que ya habían dicho. Esto es, que no bastará con decir todos y cada uno lo que necesite expresar, sino que habrá que encontrar los modos para que ese decir de unos y otros se vuelva diálogo. Es decir, que todos hablemos, que todos expliquemos, que escuchemos. Ya lo habían dicho. Que se haga comunicación comprensiva, que se traduzca en formulación y acción política para los tiempos que vivimos. Es decir, ya lo habían dicho, el diálogo nacional es para dialogar unos y otros de todas partes, que escuchemos y que tengamos los momentos, los diálogos y las propuestas para los tiempos de ahora, no de antes. Ya lo habíamos dicho todos. Cuarto párrafo de Cantinflas académico. Por ello, de nueva cuenta, viene el remate para clarificar. Por ello, la definición metodológica a la que aludamos se refiere a, ahí viene ahora sí, el punto preciso de la definición clara. Necesidad de sistematizar y organizar
lo ya dicho y debatido en las dos etapas del diálogo nacional. Necesitamos sistematizar y ordenar. Lo que todo el mundo diga, sistematizar y ordenar para convertirlo en herramientas teóricas y didácticas que faciliten el siguiente proceso, las fases del siguiente proceso. O sea, si en 4 párrafos no hemos sido claros, ni lo teórico se convierte en práctico didáctico, ha llegado el momento de que lo teórico se convierta en concreción y en elemento didáctico, para que entendamos lo que venga. Ya lo habían dicho. Lo cual debe permitir la creación y recreación de la experiencia, el análisis y proyección de alternativas. Es decir, que seamos claros y concretos. Ya lo habían dicho. Pero el final es este. Solamente de esta forma, el diálogo nacional podrá combinar la inclusión y más amplia participación con la construcción sólida de gran valor político de este proyecto de nación alternativo. Si somos ordenados, si proponemos, si concretamos, seremos buenas dialogadores nacionales. Ya lo habían dicho. Pero solamente así, este sí es el final. Nos aproximaremos entonces al propósito medular de contribuir a la constitución de una fuerza social del pueblo trabajador y de la ciudadanía en México en la coyuntura que se avecina. Si somos un buen diálogo nacional, lograremos una fuerza política nacional. Una ponencia vacía. Me temo que el grupo Cultura, Trabajo y Democracia, seguramente cada uno de sus integrantes presentó para sus puntos de productividad académica un libro donde en concreto no se propone elementos importantes que ya lo habían dicho. Revísenlo, vean las ponencias de este grupo, de estos integrantes del grupo, y de verdad que debemos aprender a leer porque puede que no encontremos propuestas. Si no están las cosas en un libro, o si están, perdón, las cosas en un libro, no necesariamente significa una buena propuesta, un buen entendimiento. No necesariamente. Tendremos pues que ser avisados en la lectura crítica, en escuchar las propuestas y en aprender a comprender lo que se nos dice, lo que leemos, lo que se nos presenta, de donde venga, libros, discursos,
compañeros, representantes y reconocer lo que podemos aportar en nuestra capacidad. Y viene la otra parte, cómo aplicamos las cosas. Hoy, siguiendo esta ruta, quiero presentarles una tesis de doctorado de uno de los fieles seguidores de la corriente teórica de Enrique de la Garza Toledo. Trabajé con él en un libro que se llamó Historia de la Industria Eléctrica, editado por la UAM Iztapalapa. Las primeras páginas, las primeras 100 páginas sobre el surgimiento de la organización de estos trabajadores y las perspectivas iniciales de la industria eléctrica, lo escribí yo. La presentación del libro, editado por la UAM en 2 tomos, en la portada aparecen los nombres de todos los que escribimos, pero la manera como se cita el libro es decir Enrique de la Garza y otros. Dentro, en el índice, no viene quién hizo cada capítulo. Es decir, Víctor Sánchez elabora el primer capítulo y no lo dice. Y cuando se cita el libro, en esas primeras 100 páginas, no se dice Víctor Sánchez y otros. No. Se dice Enrique de la Garza y otros. Cuando se presenta el libro, se presenta de la misma manera. Enrique de la Garza y otros. Entonces, la historia de la industria eléctrica mexicana, en esos 2 tomos, en su lectura interna y en su citación, lo hizo Enrique de la Garza, el cual en la Universidad Autónoma Metropolitana y en México en realidad ha logrado una corriente teórica de influencia, un estilo de trabajo metodológico también, es nacional, incluso a nivel de organismos académicos que han resuelto el avance de la sociología en México, ha sido la corriente teórica y la fuerza orgánica que se ha consolidado a nivel en México. La sociología del trabajo tiene un predominio teórico-metodológico del grupo de Enrique de la Garza Toledo, que se ejerce desde la UAM y en todo el país. Algunos otros, incluso en los mismos congresos de sociología, en términos organizativos hemos estado oponiéndonos a este poder hegemónico y nos ha derrotado. Así ha sido. He leído desde que apareció la tesis de doctorado de su asistente, ayudante, colaborador, su brazo derecho, de la tesis de Javier Melgoza, que a su vez apareció con varios otros tomos de Movimiento Obrero en Editorial Plaza y Valdés. 10 tomos sacaron sobre sindicatos. Leí su libro así y después supe que era su tesis de doctorado y me parece que buena parte de su investigación empírica, de sus datos, son los que yo había presentado en el transcurso de varios años
en diversos momentos, en libros, en artículos, en colaboraciones de libros, partes medulares del trabajo de esta tesis. Me atrevo a decir que fueron usados a partir de los escritos que yo tengo, que he publicado en diversas circunstancias. El libro se llama Cultura Política en la Acción Sindical del ESME, de 1914 al 2009, Javier Melgoza Valdivia, tesis de doctorado. Les voy a presentar, es muy grande la tesis, no vamos a poder revisarla toda, pero les voy a presentar el índice y algunas partes donde sucede lo que les digo. Su director de tesis, Sergio Sánchez, conocido de tiempos cuando éramos estudiantes, Federico Becerra Latorre y Raúl Nieto Calleja, también sociólogo conocido de ciencias políticas. La tesis la presentó en 2011. El índice es esto y desde aquí viene la forma como trabajan en sociología posgrado de la UAM, Iztapalapa. Capítulo 1, Introducción y propósito. Capítulo 2, la teoría acumulada, ejercicio de reelaboración. Son de la página 24 a la 87, a la 90, donde repasa la cultura obrera a contrapelo de la conciencia de clase. Le da el peso fundamental de su trabajo teórico a la cultura obrera, no a la conciencia de clase. Esta parte que sería interesante leerla, no lo vamos a hacer porque nos vamos a ir a la otra parte, la parte de investigación concreta. Pero tiene una característica, de alguna manera, esta parte sólida teórica no la encontramos en forma concreta en los siguientes capítulos. Ni el debate contra la conciencia obrera, ni la formación de cultura política está ahí. Capítulo 3, la memoria de los orígenes. Es decir, la fundación del ESME y sus contextos. Y aquí llama la atención que diga sobre un corporativismo híbrido. Llama la atención que el origen, la fundación del ESME, tenga un final que se llame corporativismo híbrido. Capítulo 4, significados culturales de la contratación colectiva. Y hay un debate que no está en el principio teórico de la contratación colectiva en la producción, en las relaciones sociales producción, o en las formas de circulación de la producción. Esta parte teórica no está integrada al primer capítulo teórico. Es una propuesta que se desarrolla a partir del capítulo tercero y que si nos da tiempo podríamos verlo.
Capítulo quinto, la democracia de los electricistas. Esta es la parte fundamental donde va a demostrar la democracia en el ESME y es parte fundamental donde la información ha sido retomada desde mi perspectiva, con mis datos. Capítulo sexto, las tensiones de la cultura política del ESME. Son hechos concretos y no hay cultura política. Es una discusión de situaciones particulares. Es el capítulo sexto, es el final de la tesis. La huelga de 1987. Y dice las razones de un fracaso y la consolidación de un liderazgo. El tramo final, crisis productiva y crisis sindical. Si recordamos, este capitulado se parece a uno que yo presento en una breve historia del ESME en el 70 aniversario. La revista Lux de esos 70 años termina justo con un capítulo de este tipo, como crisis del ESME. Ya en el primer párrafo tenemos algunas discrepancias. El 14 de diciembre de 2008, el ESME celebró su cumpleaños número 94 con un ánimo y activismo que parecían dar al traste con la hipótesis que habla del aletargamiento institucional conforme pasan los calendarios. Esa larga vida sindical, añosa como pocas en nuestro país, y ese activismo a veces más y a veces menos pronunciado, han convocado de tiempo atrás las atenciones de un importante número de estudiosos del sindicalismo mexicano. Por ejemplo, aletargamiento del sindicalismo institucional, pues es un aletargamiento, eso es inevitable decirlo. La larga vida sindical, añosa como poco, es la única larga vida sindical que existe en aquel momento. El único sindicato que tenía 94 años, en 2008 se les ve, no hay otro. No es como pocas, es el único. Y el activismo se ha demostrado incluso en 2008-2009 en el ESME. Así es que, insisto, aún en esas condiciones, permítanme, voy a conectar la energía, se me quiere apagar la computadora. Bueno, en fin, está bien, pero dan ganas de corregir. Dice, por ello la del ESME más que una historia se presenta como un mosaico policromoso, en el cual se integra un cúmulo de historias donde los investigadores desde diferentes oficios y preferencias teórico-ideológicas y políticas exponen
sus simpatías, reservas, crítica, incomprensiones. Ante la copiosa y heterogénea literatura sobre el ESME, no podemos soslayar algunas integrantes, interrogantes, perdón, como los va a que mencionar. Viene esta parte donde finalmente Melgoza va a revisar a todos los que han hecho historia del ESME. Dice que no se puede descubrir el hilo negro, pero él va a hacer una tesis pertinente sobre el ESME. No va a ser una cronología común. En realidad hay muy pocas cronologías del ESME. Dos, quizá. Pero va a revisar y va a calificar a cada uno y a todas en su conjunto en su perspectiva. Dice que en este trabajo habrá revisión de aspectos desdeñados. Dice que va a presentar un material que distingue en el pensamiento antropológico y sociológico. No obstante ser ensayo de síntesis, hay investigación original, acopio de información sobre procesos sindicales. Las entrevistas que se presentan, que en realidad no se presentan, se citan, nunca están presentes estas entrevistas. No sabemos a quiénes en concreto y cuántas horas se dedicaron a las entrevistas. No hay un registro concreto de asambleas, aunque se dice que lo hay, y que hay reuniones que dan cuenta del conjunto particular de su trabajo. No es un trabajo definitivo, pero se empeña en proporcionar una definición precisa de un conjunto de problemas y procesos que no se habían percibido antes. En fin, va a ver a través de su lente de aumento teórico, que yo no descubrí porque quedó en el primer apartado y no lo vi transcurrir en el decurso de los capítulos y de los hechos que va presentando. Es decir, la propuesta teórica se queda al inicio como propuesta teórica e incluso el debate del contrato colectivo de circulación o de producción no fue desarrollado en esta primera parte. Si es que algo nos va a quedar en la primera parte no tratada en vínculo y relación con la segunda parte.
Va a quedar clara la definición de los términos de la contratación colectiva y la preservación y resguardo del sindicato como organización representativa con identidad propia. Creo que pudo haber dicho con cultura propia, pero no quiso poner con conciencia política o sindical. Punto. Ofrecemos una lectura de la contratación colectiva en tanto interpretación intersubjetiva que selecciona, privilegia los contenidos del pacto bilateral que regula las relaciones de trabajo. Es decir, el clausulado del contrato colectivo, así como su administración y gestión cotidiana, se analiza a partir de su significación culturalmente acotada con el objetivo de entresacar aquellos contenidos que conforman lo que podríamos denominar contrato colectivo simbólico que ordena y cocina las voluntades de los electores. Esta parte la hace Melgozo, no los trabajadores, no los representantes, no el comité. Lo hace Melgozo. Entresacar los contenidos que forman lo que podríamos denominar el contrato colectivo simbólico, lo hace Melgozo. Por lo que toca la vigencia del sindicato como entidad significativa para sus agremiados y el titular de la contratación, construimos una periodización un tanto inusual si consideramos los planteamientos de otros autores que han seguido de cerca la historia del ESME, pero no la dice. ¿Qué autores han sacado una periodización y por qué la periodización de Melgoza es inusual? La periodización de Melgoza es apropiada en el marco general de interpretación de su propio trabajo, pero no la señala, entonces no sabemos cuál es la distinción de periodizaciones. Como parte de esa periodización, dice, establecemos una fecha de corte a inicios de los 90, ya que el perfil distintivo de la democracia sindical del ESME, así como la cultura política que le dio soporte, se mantuvo en términos generales hasta la gestión como secretario general de Jorge Santos. Pero no nos las dice ni la va a señalar. De ahí en adelante, ese modelo sindical entró en proceso de franca erosión acompañada de decadencia productiva y financiera de la empresa Luz y Fuerza del Centro. Oh, ojo, pareciera que es el líder sindical quien provoca, por un lado, la periodización como la fortaleza de la empresa Luz y Fuerza del Centro, no el proceso de nacionalización del gobierno federal. Dice que este proceso culmina en 2009, cuando el gobierno decreta la extinción. O sea, Jorge Sánchez es el precursor del declive de la cultura política y del declive y erosión de la compañía de luz. Fundamental. El quinto capítulo va a hablar de la vida intersindical, de los procesos y la estructura organizativa. Y verá las paradojas de la estructura sindical
del contenido democrático en el ámbito nacional. Dice que ya nos presentó una periodización de la industria eléctrica y cómo articuló la innovación tecnológica de las centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, pero tampoco nos la señala en concreto. Después hizo su maestría en Sociología del Trabajo, abocados a la representación sindical, asumiendo como punto de partida una interrogante teórica que se asocia a la tradición del pensamiento antropológico. En fin, nos estamos señalando que tesis de licenciatura, que tesis de maestría y esta de doctorado es una línea sin fin donde concluye sus estudios. La periodización iniciada con Jorge Sánchez para culminar en la destrucción del ESME. En fin, el capítulo 1, insisto, no lo veremos. Trata de la propuesta teórica general que en la perspectiva que hemos dicho habla de la cultura política frente al concepto de conciencia de clase, con muchos autores, especialmente extranjeros, y algunos trabajos del propio como de Enrique de la Garza. Son ellos y los otros. Y no hay manera de que podamos comprender entre el capítulo 1 y 2 esta perspectiva teórica. No podemos precisarlo. Así es que vamos a empezar a ver a partir del inicio de la organización del ESMAE con una salvedad que quizá ya escucharon. Se me acabó el tiempo. Solo les voy a enseñar cómo se llama el capítulo respectivo y en la próxima añoranza del siguiente lunes abordaremos y les digo que el avance concreto con el que inicia él es el que está señalando a partir de la información y la presentación que su servidor Víctor Sánchez hizo en el libro de Historia de la Industria Eléctrica en 2 tomos, coordinada por Enrique de la Garza Toledo. Y en ese sentido, como él cita a Enrique de la Garza y no al autor Víctor Sánchez, pues no puedo decir que me copió, que usó la información o el planteamiento inicial de ese capítulo porque efectivamente ni el propio coordinador de esos trabajos de investigación, Enrique de la Garza, lo señaló. Entonces, cultura política contra conciencia de clase, versa sus primeras páginas de la tesis de doctorado
de Melgoza. Y entonces, permítame, les enseño cómo empieza este capítulo. La memoria de los orígenes. Historia, memoria y cultura política. He de decir que quienes escriben en el ESME del ESME dicen que está en la memoria de todos. Yo en algunos compañeros del ESME he descubierto que lo mencionan, pero que no lo conocen. En fin, dejen que empecemos esta primera lectura y la primera cita donde Luis Novoa dice que la memoria la tienen todos y que conocen la historia. Que yo sepa, solo algunos dicen que la saben y no la saben. En fin, me acabó el tiempo y nos vemos entonces el próximo lunes para continuar con esta tesis de doctorado de Melgoza sobre el ESME. Gracias y nos vemos hasta el próximo lunes en otra añoranza de electricistas.